Va contra lo más elemental de sentido común, se olvidan de la consecuencia o se olvidan de lo que habían dicho antes. ¿Me entienden? En ese sentido son como muy prácticos. Dejen darles un ejemplo. También hay socialistas en Inglaterra, y muy buenos y muy fuertes. Sí. Y cuando han llegado al poder, todo aquello que habían dicho de nacionalizar las empresas privadas, lo agarran con calma cuando llegan al poder. ¿Qué sé yo? Empiezan diciendo, a ver, vamos nacionalizando primero los ferrocarriles y vemos cómo nos va con la nacionalización. Ya sé que como soy socialista tengo obligación, porque eso proclamé como principio, que había que nacionalizar cosas. Muy bien, pero en la práctica vamos a ver si funciona. Y ni siquiera nacionalizan todos los ferrocarriles si llegan al poder. No, vamos nacionalizando primero la línea que va de Liverpool a Manchester. La calamos nacionalizada por 2, 3 años. Si funciona, entonces nacionalizamos la línea que va de Manchester a Londres, y ahí le vamos siguiendo. Oiga, pero había usted dicho que tenía que nacionalizar. No, no me desdigo, pero quiero ver si las cosas funcionan. ¿Me entiende? Y si no funcionan, no las hace. Oiga, había usted dicho que principio. Lo siento, no funciona. Así son los socialistas ingleses. Ya han estado en el poder varias veces. Es que así son los ingleses. Son gente práctica, no teórica. No se trata de levantar grandes principios como los de Descartes, ¿me entienden? Y luego llegar hasta las últimas consecuencias, muérase quien se muera. No, 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 no. Eso con los ingleses no va. Muy distinta la actitud, ¿me entienden? Porque dice, no se trata de hacer grandes sistemas, se trata de que la cosa funcione. Esa es la mentalidad inglesa. Bueno, típico en ese sentido es John Locke. En su teoría del conocimiento va a decir una serie de cosas fuertísimas, y cuando llega a la teoría política, como que dice, ya se le olvida. Y no es que se le haya olvidado, sino ya les digo, es que al llegar a la práctica dicen, no, las cosas no son así. Entonces, John Locke es un sistema lleno de incongruencias, e incongruencias muy fuertes, muy fuertes. Con él sí que podríamos empezar a estudiarlo con su doctrina política. Con él sí. ¿Se acuerdan que con Hobbes no se podía? Porque sus afirmaciones en doctrina política las deduce de lo que dijo antes de hablar de política. Las deduce, las infiere, las demuestra o cree demostrarlas por lo menos. En Locke podríamos empezar con su doctrina política. No lo vamos a hacer porque, oigan, si les voy a exponer algo de Locke,
lo conozcan más o menos entero, de comprender el asunto, y no nomás un cacho. Pese a que de suyo nuestro trimestre solo versa sobre doctrina política. De todos modos, el comparar la teoría del conocimiento de Locke con la teoría política de Locke nos va a servir para señalar las incongruencias de los empiristas. ¿Me entienden? Por eso, por esa razón también vamos a estudiar un poco su teoría del conocimiento, porque nos va a dar pie para reflexionar a fondo sobre varias cosas. Les decía yo precisamente antier, no se trata únicamente de información, sino de que haya también formación en el curso, de aprender a reflexionar sobre esas cosas de las cuales se les está informando al mismo tiempo. Bien, dejen empezar diciéndoles esto. En materia política, John Locke es el autor más influyente que haya habido hasta la fecha. ¿Cómo, maestro? ¿Más que Marx? Fíjense por qué sí. Porque John Locke influye en Marx, mientras Marx no puede influir en John Locke, viene 2 siglos después Marx. ¿Me entienden el asunto? John Locke influye decisivamente en Marx, sobre todo a través de Adam Smith, pero no nomás. Solo se podría comparar en materia de influencia como pensamiento político John Locke con Aristóteles. Es con el único con el que se podría comparar. Pero eso es ya de la antigüedad. Y por lo que se sabe, John Locke era un tipo muy poco estrepitoso, muy poco llamador de la atención. Pero no, él era un hombre muy moderado. Sin embargo, les repito, el pensador político que más influencia haya tenido en la época moderna, por lo menos en la época moderna. Para calibrar esa importancia histórica y antes de empezar a exponerlo, basta decirles las 8 cosas siguientes. Es el padre del liberalismo. Es el fundador del empirismo. Agárrense con esta tercera, agárrense. Fue el que inventó lo del voto de la mayoría. Eso que hoy nos parece la cosa más normal de este mundo, ¿verdad? Oiga, si tenemos aquí como grupo que tomar una decisión, pues a ver, votemos, ¿verdad? Y la mayoría. Bueno, eso no existía antes de John Locke, en ninguna civilización del mundo. ¿Entienden eso? Con 2 palabras es el mismo 3. Es el primer teórico de la democracia. Del mismo 3, ¿me entienden? Porque el voto de la mayoría generalmente se identifica con la democracia. Sobre esto vuelvo dentro de un ratitito. Bueno, 4.
Él fue el que descubrió este asunto de la división de poderes. División de poderes. Lo completó un siglo después Montesquieu, pero el primero que lanzó la tesis de división de poderes fue John Locke. Ya saben lo que es eso, ¿verdad? La división de poderes, ¿no? Que el ejecutivo debe estar en unas manos y el legislativo en otras, ¿no? Y aparte, esto ya lo añadió después Montesquieu, el judicial en otras. La división de poderes de John Locke solo es bipartita. Ya con Montesquieu se vuelve tripartita. ¿Me entiendes? Pero la primera idea de que los poderes deben estar divididos es de John Locke. No sé si me están ustedes calibrando lo que estoy diciendo. De una importancia sin precedentes este señor, ¿verdad? Luego, es el verdadero sistematizador del utilitarismo. Ya veíamos en Hobbes las bases del utilitarismo. Sistematizador del utilitarismo. Nada más alabando a John Locke, ¿se dan ustedes cuenta? Estoy señalando que él introdujo lo del voto de la mayoría, ahí sí lo alabo. Pero en esto del utilitarismo, pues ahí no lo alabo. No. Mi papel no es alabar, ni tampoco condenar. No, mi papel es exponer. Se los avisé al empezar la clase. Es muy distinto. Ya criticaremos después. Luego, sexto, fue el primero en afirmar que los pueblos tienen derecho a hacer la revolución. Luego, él lanzó por primera vez en forma sistemática una famosa doctrina que se llama de la armonía preestablecida. Sobre la cual ya hablaremos cuando lleguemos a su pensamiento político. Y tiene una importancia en materia social y política inigualable, sencillamente. La doctrina de la armonía preestablecida, que también se llama la de la mano invisible. Ya lo expondré. Y por último, en la época moderna, es el que por primera vez emprende en forma sistemática la tarea de distinguir entre lo sensible y lo inteligible. Distinguir. Fue el primero, repito, en emprender en la época moderna la tarea de distinguir entre lo sensible y lo inteligible. Por lo que más quieran, no vayan a poner ininteligible, porque todos sí lo mandaron todo al alcántara. O sea, la tarea de distinguir
¿Qué cosas se perciben con los sentidos y qué cosas se perciben con el intelecto? Por eso, inteligible, o sea, con la inteligencia. Es una tarea de importancia tal que ahí se decide cualquier filosofía. Ya lo notaron cuando les hablé de que las tendencias no son dato empírico. ¿Se acuerdan? No es un sensible la tendencia. ¿Me comprenden el asunto? Y así nos vamos a encontrar diferentes cosas que no son ningún sensible, sino que son un inteligible. Por ejemplo, ya lo veíamos al terminar la clase pasada, el espíritu es un inteligible. Si ahí sale alguien escribiendo y pone ininteligible, ya lo mandaste toditito de paseo. Tenemos que tengan mucho cuidado se trata de lo inteligible. Muy distinto. Bueno, vamos empezando, sin tratar de agotarlo, con su teoría del conocimiento. Todos los historiadores de la filosofía hacen notar que Locke es en la historia humana el primer autor que dedica un libro a teoría del conocimiento. Antes de Locke, qué sé yo, los griegos, Santo Tomás, ellos no escribían sobre el conocimiento, ejercitaban el conocimiento, les importaban las cosas y no se andaban con que, a ver, esto qué tipo de conocimiento es. No, lo que les importaba era conocer la verdad. No se ponían a hablar sobre el conocimiento de la verdad o de la falsedad. No se ponían a hablar sobre el conocimiento, les digo. El primer autor que dedica un tratado a teoría del conocimiento es John Locke, en toda la historia de la filosofía y del pensamiento. Su tratado se llama Tratado del Entendimiento Humano. Para tirarnos pronto a algo que él aporta y que desde ese momento se vuelve una seguridad total, tanto en los filósofos como en los científicos, los físicos, los biólogos. Fíjense bien. Su tesis es, bueno, es una de sus tesis, pero es muy importante. Hay que distinguir, dice, entre sensibles primarios y sensibles secundarios. Los primarios son solidez, extensión, figura, movimiento, entre paréntesis allí, movimiento o descanso. Cierran el paréntesis. Y finalmente, números. Son más o menos las que Descartes había dicho, ¿se acuerdan? Que eran ideas claras y distintas. En cambio, dice,
los sensibles secundarios son, por ejemplo, los colores, los sonidos, los sabores, los olores, etc. Ahora, pónganme mucha atención. La tesis es: los sensibles primarios sí están en la cosa misma, los secundarios no. Esta es la tesis que en adelante se vuelve seguridad total, tanto en los filósofos como en los científicos. Repito, los sensibles primarios sí existen en realidad, o sea, sí están en las cosas mismas. Los secundarios no. Los secundarios se deben exclusivamente a la manera como nuestros sentidos perciben las cosas. Por ejemplo, el color. Las cosas en sí mismas no tienen color. Esta es la tesis fuerte. Tienen, decíamos, las cosas en sí mismas, solidez, extensión, figura, movimiento, descanso, etc. Número. Esa sí la tiene la cosa. Color no es algo real. Sino es algo que se debe a la manera como está hecho nuestro órgano de la vista. ¿Me comprenden? Bueno, desde que lo sistematizó esto John Locke, todos los filósofos sabemos que en efecto así es. Ahora debo advertirles que John Locke no fue el primero en decirlo. ¿Saben quién lo había dicho antes de él? Galileo, el famoso fundador de la física moderna. Galileo había dicho esta frase muy llamativa, dice: antes de que hubiera un ojo, el mundo no tenía color ninguno. Antes de que hubiera un oído, una oreja, el mundo no tenía sonido alguno. Exactamente, añade Galileo, como antes de que hubiera axilas, en el mundo no había cosquillas de ninguna especie. ¿Me entiendes el asunto? Repito bien, pésquenmela bien. No tengo prisa. Lo que me importa no es cuántas cosas les voy a decir, sino que las pesquen bien. Dice, antes de que hubiera un ojo en el mundo, no había color en el mundo. Antes de que hubiera una oreja, no había sonido en el mundo. Exactamente como antes de que hubiera axilas, no había cosquillas en el mundo. Esta es una frase de Galileo. Bueno, eso es lo que nos está diciendo John Locke. Después de John Locke y siguiendo sus pisadas, viene otro inglés, más bien inglés irlandés, o sea, de la parte de Ulster, del norte de la isla de Irlanda, que se apellida Berkeley.
lo habrán oído mencionar, Berkeley. Él profundizó estas cosas de John Locke, ¿me entiendes? Y después de Berkeley viene Hume. Estos son los tres famosos empiristas que se ponen a profundizar este análisis de las cosas que son en la realidad o son en la impresión. Esa es la diferencia. Pero para decirles algo, por ejemplo, que hoy se ha averiguado recientemente, digo, ya en nuestro siglo, ya en la segunda mitad del siglo, está por, dejen contarles esto. Ustedes ya saben que llegaron hombres a la luna, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Y no uno ni dos, sino varios. Bueno, y al regresar les han preguntado los filósofos, han ido a ver, ¿de qué color es la luna? Y uno dice, media anaranjada. Y el otro dice, blancuzca. Y el otro dice, color de queso. Evidentemente, allí surge una posición más radical. Capaz que la pregunta no debe hacerse. ¿Por qué? Porque la luna no tiene color. Lo que había dicho John Locke, que los sensibles secundarios no existen en las cosas. Sino que dependen de la impresión. ¿Me entienden el problema? Otro ejemplo. Ciertos pescados de profundidad, y aún de muy poca profundidad de mar, con una escafandra y un submarino, los ves en su hábitat y son de cierto color. Lo pescas, lo subes a la superficie, lo pones sobre la cubierta del barco y el color es totalmente diferente. La pregunta es, ¿de qué color es el pescado? Oiga, cuando está en su hábitat se ve de un color. Cuando está en la superficie se ve de otro. Bueno, pues capaz que la pregunta está mal hecha y no se debe hacer. Porque el pescado no tiene color. Depende precisamente de las circunstancias y del órgano y de los adultos. ¿Me entienden? ¿El pescado qué color va a tener? Está como lo de la luna. Alguien podría decir, oiga, no, claro, pues la luna, estando tan lejos, no estamos en circunstancias adecuadas para saber de qué color es, y por lo tanto, pues está usted escogiendo mal el ejemplo, ¿verdad? No, porque señores, pisando la luna, uno opina que es naranja y otro opina que es color de queso, ¿me entiendes? O sea, la pregunta está mal hecha entonces. ¿De qué color es la luna? No, no es de color. No tiene nada que ver. El color es una impresión en el ojo. Esa es la tesis de John Locke. El color no es una manera de ser, sino una manera de ver. Y así el sonido, y así el sabor. Ahora, de una vez les anuncio esto, aunque no nos vamos a meter.
Llega Berkeley y dice: eso que afirmas de los sensibles secundarios, tú, vale por igual de los sensibles primarios. Este es lo fuerte de Berkeley. Que la extensión, que el número, que la figura, dice Berkeley, tan subjetiva impresión es la figura, por ejemplo, como el color. Tan subjetiva impresión. En esto me parece a mí que tiene razón Berkeley, les aviso. ¿Qué figura tiene este mesabanco? Ah, caray, pues depende desde qué lado lo veas. Y no solo desde qué lado, desde qué distancia. Y no solo desde qué lado y desde qué distancia, sino con qué iluminación. Eso depende de la figura. Uno no va a decir, por ejemplo, agarremos por ejemplo dimensión o extensión, que dice ahí. El tamaño, vamos agarrando el tamaño. El tamaño de esta paleta de mi mesabanco. Como dato sensible, fíjense, pónganme bien atención. El tamaño, pues si la miro desde la puerta del salón, el tamaño ocupa en mi pupila una porción insignificante. ¿Me comprende el asunto? Si la miro aquí acercándome, me llena totalmente la boca. ¿Cuál es el tamaño de la paleta? De la paleta. Oiga, no, pues depende desde qué lado y desde qué distancia. ¿Se dan cuenta del asunto? Berkeley fue más lejos de lo que hubieran querido los científicos, de lo que quisieran hoy los científicos. Pero a mí me parece que Berkeley fue más lógico que John Locke. Mucho más lógico. A los científicos les importa mucho, porque se jactan de que la física es ciencia empírica, les importa mucho que los datos que ellos manejan sean datos empíricos. Si en algo insisten ellos, despreciando a la filosofía, es que la física y la química y la biología manejan datos empíricos. Pero vamos agarrando, por ejemplo, ya les digo, el tamaño de esta paleta de la mesa. Fíjense bien, como dato empírico, compañeros, como dato empírico, es 3 veces infinito. Pónganme atención, por favor, porque si no, de nada sirve lo que estoy exponiendo. Por ejemplo, se jactan de que cuando hablan de las dimensiones de los cuerpos, están hablando de cosas empíricas. Y se jactan despreciando, por ejemplo, a la metafísica, dicen, a la moral, a la filosofía en general. Dicen, ellos quién sabe con qué trabajan. Nosotros los físicos trabajamos con datos sensiblemente comprobables, dicen ellos.
ejemplo, el tamaño de los cuernos. Bueno, vamos a ver qué tan sensiblemente comprobables son esas cosas que ustedes manejan. El tamaño del cuerno. Repito, el tamaño de esta paleta de la mesa. Si lo miro desde 50 metros de distancia, el dato empírico que pesco es apenas un puntito en mi pupila. Si lo miro aquí acercándome como miope, es un datazo empírico total que abarca toda mi pupila. Entre 50 metros de distancia y 10 centímetros de distancia, puedo variar la distancia infinito número de veces. Y si además añadimos la dimensión ángulo o lado desde que lo vea, el tamaño de la paleta es completamente otra cosa. Y si variamos además la iluminación, el dato empírico llamado dimensión de la paleta esta es completamente diferente. O sea, se trata de un dato que no es un dato, son 3 veces infinito número de datos. ¿Cuál de esos es el tamaño de la paleta? ¿Cuál de esos es? Responderá el físico. No, pues yo hablo del tamaño real, del tamaño objetivo. Respondo. Perfecto, yo también. Pero ese no es dato empírico. Los datos empíricos son diferentísimos. Son infinito número de veces al cubo. El dato empírico correspondiente al tamaño de la paleta. Infinito número de veces al cubo. Usted habla del tamaño en sí mismo. Perfecto, yo también. Pero ese no es dato empírico. No se confunde con ninguno de este infinito número de datos empíricos. ¿Cuál de ellos es? No, ninguno de ellos, me responderá el físico. Estoy hablando del tamaño en sí mismo. Yo también, perfecto. Vamos hablando de eso. Pero ese no es dato empírico. Está usted hablando de una cosa metafísica. El dato empírico es totalmente variable. Y entonces, ¿cómo me decía usted que solo trabaja con datos empíricos? Está usted trabajando con el tamaño en sí mismo. ¡Opa, Magnífico. Yo también hablo del tamaño en sí mismo. Sí, pero ese no es dato empírico. No se confunde con ninguno de los infinitos números de años. Es otra cosa. Entonces, ¿qué es? Un hecho metafísico, si usted quiere. Pero no es dato empírico. No estoy negando que sea objetivo. No estoy negando que sea objetivo. Estoy negando que sea empírico. Es algo muy distinto. Como a lo que les hablé de las tendencias. Yo no niego que existan las tendencias. Lo que niego es que sean dato empírico. ¿Me comprenden la diferencia? Bueno, esta manera de analizar es la que Locke funda. Esta manera de analizar el conocimiento es de una importancia terrible, tan terrible que los filósofos y los físicos y los químicos no acaban de asimilarla aún hoy. Y vean cuándo vivió John Locke. Han asimilado cachos, no han llegado hasta las últimas consecuencias.
¿Ok? Pero lanza otra tesis, también en su teoría del conocimiento, John Locke, que es precisamente la tesis llamada empirismo. Quod prius non fuerit incensus. Significa esto. Todas las palabras las conocen. Nada hay en el entendimiento que antes no estuviera en el sentido. Nada hay en el entendimiento que antes no estuviera en el sentido. Tesis del empirismo. O sea, el que sostiene eso es empirista, el que no sostiene eso no es empirista. Apunten bien fuerte ahí. La tesis es rotundamente falsa. Está diciendo que el único origen de las ideas del entendimiento son los datos sensibles. Por eso dice, nada hay en el entendimiento que antes no estuviera en el sentido. Repito, está diciendo que el único origen de las ideas son los datos sensibles. Debo advertirles que antes de Locke, durante la Edad Media, esto lo habían sostenido los escolásticos. Es una de las tesis más falsas que jamás se hayan pronunciado en la historia del pensamiento. Por ejemplo, la idea de derecho, que la va a usar después John Locke como pocos y con una fuerza demostrativa inmensa. La idea de derecho está en el entendimiento. Bueno, ¿cómo dice usted que antes tenía que estar en los sentidos? ¿En cuál de ellos? La idea de derecho. Ni se huele, ni se toca, ni se ve, ni se... ¿Me entiende usted? La idea de derecho. Completamente falsa la idea de espíritu. ¿Saben lo que sucedió con los que sostienen esta tesis? Confundieron, y apúntenlo bien, idea con imagen. La imaginación, evidentemente, siempre es un dato sensible. La imaginación lo que hace es recordar y combinar datos sensibles. La imaginación. Pero eso no es idea. Por ejemplo, jóvenes, pónganme bien atención. Una cosa es la idea del triángulo y otra cosa es la imagen que a todos nos surge del triángulo. La imagen siempre es algo muy particular. ¿Tú qué te imaginas cuando estás diciendo triángulo? Unos se lo imaginan equilátero, otros se lo imaginan isósceles, otros se lo imaginan grande, otros se lo imaginan chico. Unos se lo imaginan de raya blanca en fondo verde.
Otros se lo imaginan de raya negra en fondo blanco. Siempre la imagen es particular. Siempre. Mientras la idea de triángulo es universal. Y por eso podemos entendernos los hombres entre nosotros. Porque las ideas son universales. Si nos estuviéramos refiriendo únicamente a la imagen, cada quien entendería cosas diferentes. ¿Qué entiendes tú por hombre? No, pues unos se lo imaginan gordo, otros flacos, unos altos, otros chaparros, unos con bigotes y otros sin bigotes, uno encuerado y el otro vestido, etcétera, ¿no? O sea, la imagen es muy distinta, pero la idea no. La idea es una sola. ¿Me comprenden la diferencia? Y entonces lo que les pasó es que dicen, pongan bien atención, el origen de las ideas son los datos sensibles, dicen. ¿Por qué? Porque están pensando en la imagen en vez de la idea. Claro, el origen de la imagen sí es dato sensible, pero el de la idea no. O sea, no es cierto lo que dice ahí, que todo lo que está en el entendimiento primero haya tenido que estar en los sentidos. Eso es falso, es completamente falso, completamente falso. Y dejen decirles en qué otro error se origina esta tesis. La mente, el entendimiento, que entre paréntesis es exactamente lo mismo que el espíritu, les parece a estos señores que está allá adentro y que por lo tanto no se puede poner en contacto con las cosas sino es a través de los sentidos. Entonces, claro, dice, antes de tener idea, tuvo que fundarse en dato sensible. ¿Me comprende? Por eso dicen, nada hay en el entendimiento que no estuviera antes en los sentidos. O sea, fíjense lo que se están estos figurando. Que la mente está como quien dice encerrada, quién sabe dónde. Y por lo tanto no puede ponerse directamente en contacto con las cosas. Y por eso necesita primero pasarle todo a través de los sentidos. Esta es la idea. Este es una imaginación muy extendida, que aquí necesitamos profundizar. Póngame bien atención. Clase pasada sobre el espíritu. El espíritu consiste, recuerdan, en caer en la cuenta, en autoconciencia. O sea, en ideas, son puras ideas. Ahora, las ideas no tienen que estar en ningún lugar. Hablar de un lugar de las ideas es creer que las ideas son algo espacial. Todo lo espacial, claro, tiene que andar, tiene que estar en algún lugar, ¿me comprenden? Pero las ideas, como que esto ya había sucedido, le había sucedido al pobre de Platón. Los tontos le ponían esta objeción. ¿Se acuerdan que Platón siempre habla de las ideas eternas inclusive? ¿Se acuerdan? Y le decían, ¿dónde están tus ideas eternas?
Naturalmente, a Platón le causó tal risa la pregunta que no necesitó responderla. Despreció la pregunta. ¿Cómo que dónde están las ideas? Oiga, las ideas no son un ladrillo que necesite un lugar. ¿Me entiende usted ese asunto? La pregunta es necia. ¿Cómo que dónde están las ideas? No, oiga usted, si no es una caja la idea, no es un árbol. Las ideas son otra cosa. No son algo espacial, ¿me comprende? De las cosas espaciales sí se puede preguntar en qué lugar están, eso sí. Pero de las ideas, ¿a qué viene la pregunta? Es como si, a ver, fíjense bien, es como si yo preguntara, ¿de qué color son los silogismos? Oiga usted, la pregunta es tonta. No pega la pregunta. Bueno, eso mismo les pasó a estos señores con la mente. Suponen que está por allá en un lugar recóndito dentro del ¿cómo se llama? Del encéfalo. No, oiga usted, la mente no tiene lugar. No es cierto que esté por allá encerrada. No está ni adentro ni afuera, oiga usted. Las palabras adentro y afuera solo pegan con las cosas espaciales. La mente no está ni adentro ni afuera de la cabeza. ¿Qué es esto, oiga usted? No pega. Es como si me dijera usted, la mente es colorada o azul. No, oiga usted, no me haga ese tipo de preguntas tontas. ¿Me comprenden eso? Entonces ya le digo, pensaron que la mente estaba por allá encerrada, quién sabe dónde, y entonces claro, para ponerse en contacto, dicen, con las cosas de afuera, necesitaba atravesar por medio de los sentidos, y entonces nada puede haber en la mente que no haya estado antes en los sentidos. De ahí les vino su tontería. ¿Me comprenden eso? La tesis es totalmente falsa. Basta un ejemplo para destrozarlo. Ya les digo, la idea de derecho. Con eso tienen. ¿De dónde? ¿De qué sentido salió? No se les olvide la lógica en estos casos. La tesis que estamos viendo es una negativa universal, ¿se acuerdan? Y para refutar una proposición negativa universal basta un caso singular afirmativo. Esto lo habrán visto en lógica ya, ¿no? ¿Les suena, verdad? Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Esa tesis es de acá. Es una negativa universal. Basta un caso singular y para demostrar que esa tesis es falsa y no se hable más del asunto. Vamos a dejar la clase hoy de este tamaño, porque el día está muy malo y no me están poniendo atención suficiente. Nos vemos el viernes. De Locke, que es la rama de su filosofía que más influencia ha tenido. Es bien sabido hoy, por ejemplo, que los famosos filósofos de la Ilustración francesa, que fueron los causantes de la Revolución Francesa, y a los cuales vamos a estudiar dentro de un par de semanas,
repito, los famosos filósofos de la Ilustración francesa todos habían leído a Locke. Todos habían leído a Locke. No se les olvide la importancia de la Ilustración francesa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el cura Hidalgo, para hacer la Revolución de Independencia, lo que había leído eran los franceses de la Ilustración francesa. Esto consta históricamente, se conoce su bibliotequita, es un libro subrayado del cura Hidalgo. Toda América Latina es el mismo caso. Bueno, pues entonces todo el grupo de la Ilustración francesa fue influido por John Locke. La cosa empezó en que el capitán de ese grupo tan grande, Voltaire, tradujo al francés las obras de John Locke desde el inglés. Eso por un lado, porque la Ilustración francesa acabó cambiando el mundo. Bueno, pues todos influidos por John Locke. Además, en la Declaración de Independencia Americana de 1776, hay frases textuales tomadas de los libros de John Locke. La Declaración de Independencia Americana es como que dice el prototipo de una constitución republicana democrática que les ha servido de prototipo a muchas naciones. Bueno, pues esa declaración gringa contiene frases enteras tomadas de las obras de John Locke, precisamente en lo político. Es lo que ahorita tengo que exponerles. También divide él su tratado, por cierto, se trata del famoso segundo tratado. Primero había escrito un tratado político, interesantísimo, pero es pura polémica contra los que sostenían el derecho divino de los reyes, ¿me entiendes? El primer tratado. El que hizo época fue el segundo tratado. Todo lo que se suele exponer de la doctrina política de John Locke está tomado del segundo tratado. Bueno, divide su tratado igual que Hobbes: estado de naturaleza, tercer lugar, ya estado con sociedad constituida y gobierno, y, muy importante, el paso del estado de naturaleza al estado de sociedad constituida con gobierno y leyes y esto, ¿verdad? Entonces, primero, brevemente, sobre el estado de naturaleza. Por supuesto, hago una advertencia entre paréntesis, ya la hice a propósito de Hobbes. Tendremos que discutir si hubo o no hubo un estado de naturaleza. Tendremos que discutirlo. Y lo vamos a hacer después de ver a Rousseau. Pero por de pronto, tomemos la cosa como viene. El estado de naturaleza, según John Locke, es una situación bastante buena. No una situación de guerra de todos contra todos, como sostenía Hobbes. Dice John Locke,
Y por cierto, uno ve al leerlo que él, cuando está escribiendo, tiene delante las obras de Hobbes para estar echando pestes contra ellas. Continuamente sus frases son: las cosas son así, y no como dijo Hobbes en tal capítulo del Leviatán, por ejemplo. ¿Me comprenden? Siempre está arremetiendo contra Hobbes, sobre todo en lo del estado de naturaleza. ¿Se acuerdan que Hobbes había dicho que el estado de naturaleza era prácticamente insoportable? Era la guerra de todos contra todos, que los unos mataban a los otros. Precisamente por eso tuvieron que fundar un estado en que le dieran todos los poderes a alguien que pusiera las cosas en orden, decía Hobbes, ¿verdad? John Locke dice: es todo lo contrario, dice. En el estado de naturaleza, la mayoría de la gente se portaba bien. La mayoría de la gente respetaba los derechos de los demás. Como quien dice, no estaban echados a perder. Esta va a ser una idea que va a tomar Rousseau después con mucha mayor violencia. Porque Rousseau nos va a decir que el hombre por naturaleza es bueno, que es la sociedad la que lo corrompe. ¿Me comprenden? Bueno, Locke no llega a decir esto. No arremete contra la sociedad ni contra la civilización como hace Rousseau, no. Pero sí dice que el estado de naturaleza, la inmensa mayoría de los hombres se comportaban muy bien. Incluso Bertrand Russell, como ustedes saben, un filósofo ya de nuestro siglo, muy positivista él, que escribió una historia de la filosofía occidental a ratos bastante profunda, a lo que expone el pensamiento de John Locke. Dice, pues según John Locke, el estado de naturaleza era una especie de campamento de scouts, de boy scouts, en que cada quien cumplía con su oficio y aquello era muy armonioso y las cosas funcionaban divinamente bien. Ustedes saben lo que son los campamentos de scouts, ¿verdad? En que a unos se les encarga cortar leña, a otros se les encarga conseguir el agua del río, a otros se les encarga levantar las tiendas de campaña, y así se distribuyen, y cada quien cumple su trabajo, y aquello es una especie de paraíso. Bueno, dice Russell, pues prácticamente esto es lo que nos está diciendo John Locke sobre el estado de naturaleza, todo lo contrario de lo que había dicho Hobbes. Y nos habla de la ley natural, de que existía ley natural y la inmensa mayoría lo obedecía, la ley natural. Nunca falta algún loco, dice, o algún criminal. No me pongo yo demasiado optimista, decía, nunca falta. Pero la mayoría se comportaba bien. Existía la ley natural que todo ser humano percibe mediante la conciencia. Existía la ley natural y la inmensa mayoría de la gente le hacía caso a la ley natural. La ley natural, ¿cuáles son sus artículos? Pues oye, no matarás, dice él, no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio. El decálogo prácticamente. Medio violenta esto por otro, porque ley natural y estado de naturaleza. Todos sabemos que el decálogo es una obra del siglo, debe ser del siglo XIII, cuando más temprano, del siglo XIII antes de Cristo, ¿verdad? Probablemente es de un siglo o dos después.
Sabemos pues, ¿verdad?, que fue una intervención de Dios histórica, o sea, la cosa no venía por naturaleza, ¿me entienden? De modo que esta afirmación de John Locke es un poco gruesa. Sin embargo, no le falta algo de verdad. Si quitamos esta tontería de la naturaleza, sobre la cual ya hablaremos después, que todo ser humano percibe ciertos imperativos referentes al prójimo, a mí me parece indudable. En eso tiene razón. A mí me parece indudable. Sobre todo el imperativo fuerte: no trates al otro como cosa, como medio, sino trátalo como fin. Esto ahorita lo formulo yo con palabras que quizás no se les han ocurrido a todos ustedes, pero todos hemos percibido: oye, no, la persona es respetable. ¿Me entiendes el asunto? Bueno, a esto en el fondo se quiere referir John Locke. Malo que lo ponga en un estado de naturaleza. Sobre esto ya hablaremos, repito. Pero en fin, dice: existiera el estado de naturaleza, la ley natural, y la mayoría de la gente no solo la percibía, sino que le obedecía. Por lo menos en la mayoría del tiempo le obedecía. Y aquí noten que está hablando de ley natural en un sentido muy distinto que Hobbes. ¿Se acuerdan cuando vimos el estado de naturaleza de Hobbes? Le llamé la atención sobre el significado que en Hobbes tiene la palabra ley. En Hobbes quiere que la ley sea como la ley de la gravedad, ¿se acuerdan? Como ley física. Solo entonces le parece que la ciencia política se vuelve realmente ciencia. Eso decía Hobbes. Mientras John Locke lo que está diciendo es auténtica ley moral. ¿Se acuerdan la diferencia, las dos? ¿Quién me hace favor de leerme en sus apuntes los dos Locke, el que estamos ahorita estudiando? Ese sí es un naturalista en serio. Y les había yo dicho cuando empecé a exponerles el naturalismo ya hace algunas semanas, les había dicho: todos eran naturalistas con excepción de Maquiavelo y hasta cierto punto Hobbes, hasta cierto punto. No sé si recuerdan esa frase que les dije. Todos eran naturalistas. Los profesores, los escritores, los campesinos, los gobernantes, los gobernados, los ricos, los pobres, todos eran naturalistas en esos 3 siglos que estamos estudiando. ¿Me entienden eso? Y lo más fuerte del naturalismo va a ser precisamente la Ilustración francesa. Todos los autores de la Ilustración francesa eran naturalistas. Y con enorme fuerza, no solo con fuerza, con enorme combatividad, con enorme agresividad eran naturalistas. Por eso tuvieron la influencia que tuvieron cambiando el mundo, los de la Ilustración francesa. Bueno, pero esto lo sacan también de John Locke. No solo de John Locke. John Locke sí era un naturalista. Usa la palabra ley en el sentido moral y jurídico. Y dice que había una ley natural. La intención es decirnos la tesis de un naturalista, a saber, qué cosas sean buenas y qué cosas sean malas no depende de lo que diga la legislación del país ni lo que diga el gobernante. No, es una ley natural. O sea, una ley de la naturaleza. Esa es la intención, ¿me entienden? Afirmar el justnaturalismo. Afirmar que las cosas no dependen de las legislaciones de cada país. Esa es la intención de la palabra ley natural. Y por eso se llama
jus naturalismo. Y esta es la tesis famosa de los derechos naturales. Esto que ustedes saben que ahorita está de gran empuje, los derechos naturales, los que la ONU está defendiendo con toda su alma. Bendice a Dios, por supuesto. Los derechos naturales quieren decir eso. No dependen de que el gobernante los haga constar en la ley. No. El hombre tiene derecho a la vida por el hecho de ser hombre. No porque la ley de su país lo reconozca o lo deje de reconocer. Esto es lo que están queriendo decir los naturalistas con la palabra ley natural, derecho natural. Por desgracia la expresión no es feliz y ya la criticaremos. Este asunto tiene muy poco que ver con la naturaleza, muy poco tiene que ver, pero ya lo hablaremos. Pero la intención de los naturalistas es esta que les estoy diciendo. Dicen, si es algo de la natura, ya no depende para nada de los gobiernos ni de la legislación. Esa es la intención. ¿Quieres preguntar? No, no es el comentario. Si no se podrían confundir todas estas leyes. ¿Qué significa derecho natural? Un derecho del hombre. Es muy importante aclarar esto para que no haya enredo. A la hora que se trata de dar una definición de lo que es yo tengo derecho de tal cosa, la única manera de definir eso es usar la palabra obligación, pero por el otro lado. Si yo tengo derecho a la vida, ¿qué significa esta frase? Significa que la sociedad y todos los demás individuos tienen obligación de respetarme la vida. ¿Me entienden? Es la única manera de definir la palabra derecho. De modo que son términos correlativos, pero siendo el básico la obligación. Porque mal sería que yo dijera definir derecho usando la palabra obligación y después definir obligación usando la palabra derecho. Eso sí sería completamente anticientífico, sería totalmente circular, filosóficamente inaceptable. ¿Me entienden eso? Inaceptable. No. El término fundamental es la obligación. Es el imperativo de que estábamos hablando. Obligación e imperativo son exactamente lo mismo. Deber son exactamente lo mismo. ¿Estamos? Entonces, cuando John Locke afirma que en el estado natural, en el estado de naturaleza, existían leyes naturales, qué sé yo, por ejemplo, no matarás, y que todos percibían ese imperativo, al mismo tiempo está diciendo que existían derechos. Si dice todos tienen la obligación de respetar la vida del prójimo, al mismo tiempo está diciendo, prácticamente con las mismas palabras le está diciendo, el prójimo tiene derecho a la vida, derecho a la vida. ¿Me comprende? Simplemente son dos términos correlativos. Si se afirma el uno, se tiene que afirmar el otro. No hace forma correspondiente. Claro está. ¿Verdad? Bueno. Importante hacernos esta pregunta. Bueno, ¿a qué se debe este optimismo de John Locke en cuanto al estado de naturaleza? Porque comparen la descripción lockeana del estado de naturaleza con la descripción hobbesiana del estado de naturaleza. Hobbes es de un pesimismo bárbaro, y John Locke es muy optimista sobre el estado de naturaleza.
Antes de seguir adelante, hay que preguntarnos un poquito este asunto. Mucho se lo han preguntado los historiadores del pensamiento. Máxime, jóvenes, que yo creo que el que tenía razón era Hobbes. Si hubo, subrayo el condicional sí, si hubo un estado de naturaleza, aquello era la guerra de todos contra todos. No les quepa la menor duda. No por las razones que da Hobbes, sino porque la naturaleza, en efecto, ustedes asómense a la naturaleza, los unos animales devoran a los otros y en eso consiste todo. Y cuanto más se acerca uno al hombre salvaje, más crueldad encuentra. De modo que en el fondo tenía razón Hobbes. Entonces, más razón tenemos para preguntar de dónde le venía este optimismo a John Locke. Es un hecho muy curioso. El optimismo de Rousseau va a ser todavía mayor. Y una vez preguntémonos, aunque sea brevemente, este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué se pensaba así? ¿Por qué algunos pensaban así? Bueno, hay que relacionarlo, este optimismo de John Locke, con un mito que en muchas civilizaciones se ha descubierto que existió, el mito de apúntenlo así, la primitiva edad de oro. Lo tienen. Dice que al principio hubo una época dorada, ¿me entienden el asunto? Aquello era paradisía, era idilio, y que después, a medida que ha venido avanzando la humanidad, no ha ido avanzando, sino decayendo del origen, empeorando cada vez más. ¿Me entienden eso? Es un mito que, repito, lo hay en muchas civilizaciones, e indudablemente lo había en los griegos también, y lo había entre los germanos, por ejemplo, entre los romanos, entre los celtas. Lo había en muchas civilizaciones. Los etnólogos y antropólogos lo han encontrado, ese mito, en una serie de civilizaciones de Oceanía, una civilización que consiste en 500 personas, en una islita refundida en medio del Océano Pacífico, donde se conservaron allí 500 personas sin contacto con fuera de la isla. Ahora ya en nuestro siglo se ha podido estudiar todas esas mentalidades y sale a flote algo por el estilo. Un mito de la primitiva edad áurea. No sé si algunos de ustedes han leído El Quijote. Hay una escena no lejos del comienzo de la novela en que va el Quijote con Sancho por la Sierra Morena, y cada uno en su cabalgadura, y se encuentran ya caída la noche con un grupo de pastores allá en lo alto de la sierra, y los pastores los invitan a participar ahí de su modesta cena, ¿verdad? Bueno, tenían tasajos de carne naturalmente y algo de beber, en lo que le llaman pues una bota, ¿no? Los españoles, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aceptan Sancho y Don Quijote, ¿verdad? Y empiezan y la bota da vueltas varias veces, ¿me entienden? Y Don Quijote empieza a chisparse mucho, y llega un momento en que dice, párenle ahí, y echa un discurso
discurso largo. Y el comienzo del discurso es este. Me lo aprendí de memoria desde cuando leí yo esa novela. Dice así precisamente: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados. Estaba muy convencido Don Quijote, y por lo visto Cervantes, de que existieron esos siglos dorados del principio. ¿Me entienden el asunto? Es el mito de la primitiva edad áurea, el que está repercutiendo aquí en la descripción que John Locke nos hace del estado de naturaleza. Está repercutiendo ahí, en forma muy falta de crítica. Sale a relucir ese mito creído por muchos. Es así. Les advierto que todavía ese mito está efectivamente influyendo en muchísimas cabezas. No tal cual, pero todos los que creen que el hombre natural es bueno, en el fondo están siendo influidos por ese mito. Son muchos los que creen que el hombre natural es bueno. Muchos. No tienen ustedes idea de la influencia errónea que está todavía teniendo ese mito hoy en México también. Con John Locke surge una pregunta fuerte. Caray, señor don John Locke, si tan bonancible era la situación en estado de naturaleza, ¿para qué diablos fundaron los hombres sociedad y gobierno si estaban rete bien? ¿Se dan cuenta de que la cosa necesita mayor profundización? ¿Para qué se les ocurrió salirse de ese estado de naturaleza? Bueno, y aquí es donde empieza John Locke a portarse lógico con todo un tramo de pensamiento, vamos a verle, potente verdaderamente, es el que más ha influido. Este tramo potente de pensamiento. Dice, para comenzar, ya les había yo dicho, dice, que nunca falta alguno que se le bota la canica. Y por supuesto que la ley natural sobre la cual he estado hablando prevé el caso, lo prevé otorgándole a todo ser humano el derecho de legítima defensa. Es un derecho natural, por supuesto. La ley natural prevé este problema de que nunca falta algún grupito o de zafados o de que se emborrachan o que de plano se malean. La ley natural lo prevé. Y lo prevé reconociéndole a todo el mundo, entre los otros derechos que he estado mencionando en globo, el derecho de legítima defensa. Y aquí entre paréntesis, jóvenes, en efecto, si hay un derecho del hombre, es el derecho de legítima defensa. Que significa que para repeler una agresión violenta, tienes derecho
de usar violencia, tú también. Cierro el paréntesis. Pues bien, dice John Locke, sucede lo siguiente. Aunque la ley natural prevé el problema, el problema subsiste por este lado, que en el momento de repeler yo la agresión injusta, me convierto en juez y parte al mismo tiempo. Soy juez porque estoy juzgando que ese agresor en efecto está violando mis derechos. Estoy juzgando, pero al mismo tiempo soy parte, pues soy la parte afectada. Y cuando se es juez y parte, lo más frecuente es que la sentencia sea injusta. Con las palabras, lo más frecuente es que se me pase la mano en repeler la agresión. ¿Por qué? Porque estoy indignado, porque estoy airado. Y dejé poner un ejemplo que John Locke no pone. Supongan ustedes que yo ahí en mi huerta de Temamacla, que tengo por cierto una docena de árboles durazneros excelentes, ¿me entienden? No, el mejor durazno que hayan ustedes comido en su vida. Gracias aquí a mi señora que está presente, ¿verdad? Porque ella es la que cuida ahí que las cosas se fertilicen, se rieguen, se poden a tiempo, se plaguicide a tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, supongan ustedes que ahí en mi huerta de durazno, un día algún chiquillo del pueblo se brinca a la barda y empezara a robarme los duraznos, y que yo lo alcanzara a agarrar, y como castigo en mi rodilla, ¡prum!, le quiebro un brazo. Bueno, tengo derecho de repeler la agresión, pero proporcionado, ¿no? Lo que pasa es que como estoy enojado, este es el problema de John Locke. A esto se debe que sea necesario fundar Estado y gobierno. Se necesita establecer a alguien que sea juez y no parte. Se necesita constituir a alguien que haga justicia, que repela las agresiones, sí, pero en forma fría, con cabeza tranquila. ¿Por qué? Porque no es el afectado. Les advertí que aquí empezaba un tramo de pensamiento de John Locke sumamente lógico, sumamente bien llevado, y es el tramo de pensamiento que más ha influido. Entonces, precisamente para que la ley natural se lleve a efecto completo, para que la ley natural se pueda cumplir, llega un momento en que los seres humanos deciden fundar sociedad y gobierno. Y entonces ya estamos, digamos, en la transición. La manera de fundar sociedad y gobierno es, como en Hobbes, el contrato social. El contrato social. Pero el contrato social, según John Locke, es diferentísimo que según Hobbes.
Es necesario nombrar a alguien que tenga la autoridad para juzgarnos, para meter las cosas. No solo la autoridad para juzgarnos, sino después para forzarnos a cumplir la sentencia. De modo que ahí se va a necesitar poder judicial y poder ejecutivo, las dos cosas. Se van a necesitar, pero no tomamos ansias. Necesario que alguien nombremos. El problema va a ser el siguiente, dice John Locke. Y es un problema que Hobbes no previó, lo cual es el colmo, ¿no? Dice John Locke, pero ustedes creen que nos vamos a poner de acuerdo en quién. Nos van a decir fulano y otros van a decir mengano. El problema es quién. Entonces, antes de nombrar a alguien, antes de ponernos a discutir sobre quién recaerá nuestro nombramiento, y antes de hacer un contrato con él, necesitamos hacer un contrato entre nosotros, un contrato cuyo contenido tiene que ser este, como quien dice, póngalo entre comillas, aunque no lo pone así tal cual John Locke. El contenido del primer contrato tiene que ser este. A esto nos comprometemos. Lo que decida la mayoría es obligatorio para todos. Si no hacemos este primer contrato, no hay ninguna esperanza realista de que lleguemos después a nombrar un gobernante. Imposible. ¿Por qué? Porque unos querrán que sea fulano y otros querrán que sea mengano. En cambio, si antes hacemos un contrato entre nosotros, lo que decida la mayoría, entonces ya podemos seguir adelante. Aquí es donde surgen las cosas que les enumeré en el primer rato de la clase pasada. Es el fundador de lo del voto de la mayoría. Pero vean con qué lógica lo va llevando. O sea, no nomás afino el voto de la mayoría al carambazo. No, señor, fíjense cómo lo está deduciendo, ¿me entienden? Se necesita primero ese contrato entre nosotros. En ese primer contrato no entra para nada el gobernante todavía no lo hay. ¿Se acuerdan ustedes? Porque necesitamos estar siempre comparando a Locke con Hobbes. ¿Se acuerdan lo que decía Hobbes? Un contrato, si todavía no hay nadie suficientemente fuerte que lo haga cumplir, es papel mojado. Esto atacaría terriblemente a lo que nos está diciendo John Locke. Ese primer contrato es papel mojado, porque todavía no hay alguien con la fuerza necesaria para hacerlo cumplir. Esto atacaría, Hobbes atacaría este problema. Pero para Locke sí hay respuesta. Responde Locke. Hobbes está suponiendo que el único móvil del hombre es la búsqueda del propio provecho. Y yo estoy suponiendo que también hay conciencia moral. La cual nos hace superar la búsqueda del propio provecho. Si me comprometo con los demás en un contrato formal a que lo que decida la mayoría
eso va a ser obligatorio también para la minoría. Si me comprometo, tengo que cumplir. Es una obligación moral. Los tratados hay que guardarlos. Es una de las obligaciones morales de la ley natural. Si se da la palabra, se cumple. De modo que no es cierto que sea papel mojado, dice. Hay un contrato y hay empeñada la palabra. Y hay conciencia moral que me obliga a guardar la palabra dada. De modo que no es cierto que sea papel mojado. Entonces, sigamos adelante. Ese sería, como quien dice, el primer contrato. Ya el segundo es: elegimos, primero elegimos, y el voto de la mayoría decide con quién vamos a hacer el segundo contrato. Ahora, es muy importante qué tipo de contrato también este segundo va a ser. Este es un auténtico contrato, dice John Locke. Es un contrato bilateral. ¿Qué significa? Ambos contrayentes, ambas partes contrayentes, adquieren obligaciones y derechos. La parte A adquiere obligaciones y derechos, la parte B adquiere obligaciones y derechos. Si no, no hay contrato. Eso no es contrato, lo que dice Hobbes, en que solo el pueblo adquiere obligaciones y el soberano no. Eso no es ningún contrato. No, se trata de auténtico contrato. Tanto el pueblo como el soberano adquieren obligaciones y derechos. ¿Qué obligaciones adquiere el pueblo? Naturalmente, obedecer las leyes del soberano, respetarlo y este tipo de cosas. ¿Qué obligaciones adquiere el soberano? Respetar la ley natural respecto de sus súbditos. Porque todo esto está siendo comandado por la ley natural. Ahora viene algo muy fuerte, jóvenes. Y es, cuando el contrato es bilateral, cuando ambas partes adquieren obligaciones y derechos, si una de las partes viola el contrato, la otra está desobligada. Si una de las partes viola las cláusulas del contrato, el otro contrayente queda automáticamente desobligado de cumplir el contrato. Y aquí está el derecho del pueblo a la revolución. ¿Se acuerdan que entre las cosas que les enumeré, de las grandes novedades introducidas por John Locke, estaba el derecho a la revolución? Si el soberano viola el contrato social, el pueblo queda desobligado. Y esto significa que ya no tiene por qué obedecerle, que por lo tanto puede hacer revolución para quitarlo. ¿Me entiendes? Fíjense cuántas cosas van surgiendo de las que les había yo enumerado al principio de John Locke. Cuántas cosas van surgiendo en este tramo de pensamiento tremendamente lógico. No es la última todavía. Porque aquí se presenta una dificultad y la pone John Locke. Fíjense bien.
Dice, si el pueblo va a juzgar sobre si el soberano viola o no el contrato, y por lo tanto va a castigar al soberano quitándolo, si el pueblo lo va a juzgar, se convierte en juez y parte al mismo tiempo el pueblo mismo. Porque como está siendo, digamos, agredido por la conducta del soberano, es parte. Pero si él es el que va a juzgar. Ah, caray. Pues entonces estamos donde habíamos, donde nos estábamos estancando en el estado de la naturaleza otra vez. Responde. Para eso se necesita división de poderes. Es necesario que exista un poder legislativo que juzgue en forma imparcial entre el pueblo y el soberano. Vean ustedes todo lo que ha estado surgiendo en este tramo de pensamiento terriblemente lógico. Por supuesto, subsiste el derecho a la revolución, sí, muy bien, pero con tal que el poder legislativo haya dicho, en efecto, el soberano está violando el contrato. ¿Me entienden? Entonces, se trata de un Estado civilizado, con obligaciones y con derechos por ambas partes. Una cosa absolutista como la de Hobbes, sino que el soberano tiene que respetar la ley natural. El soberano está obligado incluso por el contrato a cumplir cosas y no nada más a decir yo mando. Aquí déjeme hacer una pequeña crítica corta, después voy a lo fuerte. Nos ha estado usando la palabra derecho a diestro y siniestro, ustedes ya lo notaron. ¿Cómo? Pues él no nos había dicho en su teoría del conocimiento que todos los conceptos se originan en la sensación. ¿Se acuerdan? Nihil est in intellectum, quod primum fuerit in se. ¿Se acuerdan que decía? Nada hay en el entendimiento que antes no estuviera en los sentidos. Resulta terriblemente incongruente que use la palabra derecho. Porque si alguna palabra no se origina en la sensación, es la palabra derecho. Y está lo que decía yo al principio de la clase pasada. Aquí es donde se ve el tipo inglés de pensamiento, típicamente inglés. Al analizar ciertas cosas, ellos creen que así son como ellos dicen, y llegan a otra, y también analizan así. Y si hay coherencia o no, dice, lo siento. Cuando ya se trata de lo político, no se puede proceder sin la palabra derecho, pues la uso, dice. Oiga, pero usted había dicho que lo siento. ¿Me entienden eso? Ese es John Locke. La palabra derecho existe, señor. ¿Cuál sea el origen de esa idea? Pues ya lo averiguaremos, dice yo. Oye, pero usted había dicho que todas las ideas se originaban en la sensación. Ah, dice, pues a ver, ¿cómo le hacemos? Dice, porque la palabra derecho ciertamente hay que usarla. ¿Me comprende?
completamente incoherente aquí. Bueno, es el pensamiento político de John Locke, lo que les llevo expuesto hasta el momento. Como ustedes notan, también con ello se funda la democracia. Debo todavía añadir un par de cositas exponiendo su pensamiento para después ponernos a reflexionar en esta misma clase todavía. Entre los muchos derechos naturales que vienen desde el estado de naturaleza, afirmados por John Locke, está el derecho de propiedad privada. Muchísimo énfasis. Y trata además de demostrar que existe el derecho natural de propiedad privada. Esto, por supuesto, toda la izquierda lo ha criticado y yo también soy de izquierda. Pero no más que me pongo en plan frío, totalmente analítico y lógico. De modo que déjenme dedicarle 10 minutos a este asunto para luego entrar en el problema central de la democracia. Pero necesitamos revisar este asuntito de la propiedad privada. Por supuesto, se trata de la propiedad privada de los medios de producción. Nadie discute el derecho de propiedad de los medios de consumo. Esa es otra cosa. O sea, ¿quién va a querer que el cepillo de dientes sea de todos? No, pues no, hija. ¿Me entienden? Pues no. Eso no se puede. Se trata de propiedad privada de los medios de producción. John Locke presenta 4 argumentos en favor de su tesis de que existe derecho natural de propiedad privada. Revisémoslos uno por uno, brevemente. El primer argumento es lo que suele llamarse por ocupación. Dice así, el argumento, dice, si yo me encuentro una tierra que no es de nadie, la ocupo, soy el primero en encontrarla, la ocupo, le pongo cerca, y automáticamente es mía. Dice, ¿por qué? Porque no es de nadie más. No estoy haciéndole daño a nadie si ocupo yo ese cacho de tierra. De modo que tengo derecho de propiedad privada sobre ese medio de producción. No se les olvide que en aquel entonces todavía el principal medio de producción era la tierra misma, ¿no? Como no le he hecho daño a nadie, como esa tierra no pertenecía a nadie, yo soy el primero en descubrirla, la ocupo, soy el dueño, ¿a quién le hago daño? Entonces, allí está mi derecho de propiedad privada
sobre ese cacho de tierra. No hay manera de refutármelo, dice yo. ¿Qué respondo yo? ¿Cómo que no era de nadie ese cacho de tierra? ¿Cómo que no era de nadie? Oiga, era de todos nosotros. Era de toda la población del país. El territorio de la nación. Es de toda la población del país. Oiga, pero no había ninguna señal. Ah, no, pues perdónenos usted. No teníamos dinero suficiente para andar poniendo letreros en todos los rincones del territorio nacional que diga esto es propiedad ya. No, pues ¿cómo? No vamos a poner un guardia cada 100 metros en todo el territorio nacional. ¿De dónde sacamos el sueldo? Ese territorio entero es de toda la población. Y vamos a acabar necesitando, como este señor Locke. No es que me parezca mal que usted lo haya hecho trabajar durante cierto número de años. Estuvo bien, pues nadie lo estaba haciendo trabajar. Estuvo bien, o sea, no se trata de castigarlo a usted, ¿verdad? Pero no saque usted el argumento de que ahora es suyo porque no era de nadie antes. No, oiga, sí era de lo vamos a necesitar inclusive. Usted está suponiendo que no era de nadie. Esta suposición hace que todo su argumento se vuelva falso. Porque no es cierto que fuera de nadie. Qué bueno que utilizó ese territorio usted durante cierto tiempo para que sirviera de él. Perfecto, qué bueno que lo utilizó. Bueno, pero a lo que lo necesite la nación, pues se quita usted de medio, se acabó. ¿Por qué? Porque es de la nación entera. ¿Me entienden? Bueno, ese es el primer argumento. El segundo argumento es en el que más insiste John Locke, que se puede decir por el trabajo. Dice así: yo le metí mi trabajo a algo si le incorporé a un objeto mi trabajo es parte de mí, sencillamente, es parte de mi persona. Si yo elaboré, si yo modifiqué, haciéndolo útil el objeto, ese objeto viene a ser parte sencillamente de mi vida. Hay una parte de mi persona que ya está identificada con ese objeto. Le metí mi trabajo adentro al objeto y por lo tanto el objeto es mío, como mi persona es mía. Se fijan que es un argumento diferente, muy diferente. Y en este es en el que más insiste John Locke. Bueno, ¿qué respondo yo que soy comunista? ¿Qué respondo? Respondo: otra vez está usted suponiendo que ese objeto no era de nadie. Tan es así que si se mete usted a mi casa y agarra usted ahí una madera que tengo y hace con ella una mesa de billar, no por eso la madera empieza a ser de usted. Oiga, ¿quién le dio permiso de meterse a mi casa, maldita sea, no? ¿Qué está usted pensando, no?
O sea, usted está suponiendo que el objeto no era de nadie, y si no, su argumento no funciona. ¿Que para qué le incorporó usted el trabajo? ¿Quién le dijo que se le incorporara? ¿Que se anda usted metiendo ahí? Metieron tres clases. Sigue usted suponiendo que no era de nadie. Le metió todo su trabajo durante años a un cacho de tierra. Bien metido, pero no me argumente con que de allí se sigue que esa tierra. Oiga, no, si no hubiera sido de nadie, entonces sí, pero sí era de él. Le agradecemos que haya usted regado esto bien, que haya nivelado la tierra, que haya quitado las piedras. Le agradecemos mucho. Pero de ahí no se sigue que la tierra se quita. ¿Se dan cuenta de mi respuesta? Tercer argumento, el John Locke. Dice, este objeto es mío porque lo compré, Chihuahua, con mi dinero. Maldita sea, dice. ¿Cómo no voy a tener derecho a lo que si yo lo compré? Se dan cuenta de que es un argumento diferente, ¿verdad? Cada uno de estos cuatro son diferentes. Y parece fuerte, ¿no? No, y cada uno de los que llevamos recorriendo fuertes. Véame tantito, con más ansia. Lo compré. Bueno, señor, ¿qué responde? Usted está suponiendo que el que se lo vendió a usted ya era propietario legítimo del objeto, porque si no, evidentemente, si es un objeto robado, pues, la compra, como cualquier legislación sabe, cualquier juez decide, oiga, yo aflojé dedos, sí, pero el objeto era robado. Lo siento, la operación resultó nula. Usted está suponiendo que el antiguo dueño lo había adquirido, ese objeto, en forma legítima. Lo está usted suponiendo. Pero vamos entonces al antiguo dueño.